Buenas noches, ante todo, muy buenas noches. Saludos a todos los presentes, a todos los que nos acompañan y con las gracias al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. El día de hoy nos reunimos para conmemorar un 145 años y un día de la victoria peruana en Arica, que fue el combate naval del 27 de febrero de 1880. El siguiente, por favor. Es- Este es un grabado que pertenece a una publicación francesa en la que se ve delante, en primer plano, a dos buques neutrales. Detrás de ellos se ve poco borroso a la corbeta, perdón, al monitor Manco Cápac, y al extremo derecho se ve al monitor Huáscar. Y obviamente también se ve al fondo al morro de Arica desde el cual están haciendo disparos. El siguiente, por favor. ¿Qué importancia tenía Arica? Siempre es bueno dar una pequeña repasada sobre esto. Arica básicamente se encuentra en un medio camino entre lo que es el Callao y Valparaíso, es el puerto intermedio y era la avanzada de lo que el Perú podía tener como presencia en su frontera sur. En la época de la colonia del virreinato, era el punto de salida de todas las riquezas que venían de Potosí, que era la mina más importante en la época colonial, la mina de plata con la que virtualmente el Estado español mantuvo sus arcas más o menos flotantes durante el siglo XV, XVI y parte del XVII. Luego por allí también comenzaron a salir el grueso de las exportaciones de Bolivia una vez que este nace como Estado libre en 1830. Eh, el progreso de Arica, que era la mayor ciudad de ese sector del país, no se vio afectado ni siquiera por el gran terremoto que hubo en 1868 o el crecimiento, el advenimiento del boom salitrero que durante los finales de los 60 y comienzo de los 70 hicieron crecer a Iquique y a Pisagua. De ninguna manera el crecimiento de estas dos ciudades, que básicamente estaban dedicadas solamente a la exportación salitrera, pudieron mellar el crecimiento y la importancia de Arica. Una vez que comienza la guerra, era casi natural de que Arica pasara a ser el centro neurálgico del poder militar del Perú en el sur. Se comienzan a levantar tropas allí y el general Prado, presidente de la República, instala allí su cuartel general una vez que se traslada también al sur. Desde el comienzo se comenzó a artillar el puerto y se comenzaron a concentrar tropas para su defensa. El siguiente, por favor. Esto es una visión de la aduana con bastantes bultos allí y el Morro de Arica hacia finales del siglo XIX. Probablemente esto ya es en un periodo en que ya está bajo soberanía de Chile. Siguiente, por favor. Veamos de quiénes estamos hablando para nuestro encuentro del día de hoy. El monitor Manco Cápac, desde que llega al Perú. En 1870 se compraron dos buques de defensa costera en los Estados Unidos, el Manco Cápac y el Atahualpa, los cuales tras un viaje prolongado lleno de azarosas circunstancias, arribaron 15 meses después de iniciado su viaje al Callao. Desgraciadamente el gobierno ya había cambiado y las prioridades también. Para cuando se compraron en 1867, estos dos buques se consideraron como necesarios para poder abrir una campaña contra España con la que todavía continuaba un estado de guerra. Pero para 1870 ya había pasado. Simplemente el estado de guerra desapareció. No se había firmado la paz todavía, pero ya no existía el tema de la beligerancia. Entonces, cuando estos dos buques llegan al Perú, el gobierno de entonces, que no era el que los había comprado, sino el del presidente Balta, ordena que se reduzcan las tripulaciones, se desembarque parte de la maquinaria e incluso queden como apuntados, casi fuera de servicio. ¿Por qué? Porque en los meses anteriores había habido tres intentos de golpe de Estado, en dos de los cuales habían participado elementos de la Marina. Y Balta desconfiaba mucho, no solamente de las fuerzas militares del ejército, sino en particular de la Marina. Entonces, es como tomar ciertas represalias, ¿sabes qué? Te desarmo tus barcos, te desmovilizo tus tripulaciones, te reduzco a lo mínimo, entonces te dejo casi sin poder de desarrollar cualquier acción sobre mí. Ese fue, digamos que de alguna manera, la venganza de Balta sobre la Marina.
En el caso particular del Manco Cápac, el buque desde el comienzo tuvo problemas, diversos problemas con sus máquinas. Mientras a partir de 1872 se le comienza a dar algún tipo de periodo de pruebas, salía unos días, durante un único día cada 6 meses, el Atahualpa salía a hacer un pequeño recorrido en la bahía del Callao cada 6 meses. El Manco Cápac no pudo hacerlo. Pasó 72, pasó 73 y recién en el 74 se une al Atahualpa para hacer un pequeño paseíto, prueba las máquinas, hace unos cuantos disparos y demuestra que su artillería funciona, aunque dejó algunos daños, especialmente en la parte de la maquinaria y en los propios montajes, dado que nunca se habían usado. Entre junio y octubre del 74 forma parte tanto el Manco Cápac como el Atahualpa de lo que se llamó la Escuadra de Evoluciones, que fue el único intento que se hizo durante el siglo XIX, en el periodo republicano del país, en el que una escuadra peruana salió casi al completo a hacer maniobras prolongadas durante varios meses. Nunca antes se había hecho y desgraciadamente después de eso tampoco se volvió a hacer. Pero fue un esfuerzo muy importante en el que se demostró la capacidad de los jefes navales, cuál era el valor de las unidades que teníamos a flote, las capacidades reales que éstas tenían tanto para maniobrar, disparar, entenderse por señales y hacer desplazamientos conjuntos. Y desgraciadamente, pues todo lo aprendido allí, una vez que regresaron al Callao, se perdió porque nuevamente volvimos a lo mismo. Faltaba el dinero y las tripulaciones fueron mandadas a su casa y los barcos nuevamente quedaron anclados en el Callao. Por desgracia, en la última parte de estas experiencias de la escuadra de evoluciones, casi ya llegando al Callao, el Manco Cápac sufrió un incendio muy grave. Al parecer había sido parte de la madera que había estado acumulando calor y había estado de manera casi espontánea haciendo ignición. Y eso no se dio cuenta hasta que estaba bien avanzado ya. Y cuando el incendio fue visible, estaba abarcando parte ya de la cubierta y parte de los vados internos. Entonces, el buque tuvo que ser ayudado con bombas y con mangueras de otros barcos para evitar su pérdida. Llegó al Callao, se comenzó a reparar, pero las reparaciones eran tan extensivas que estas se prolongaron pues de manera casi indefinida. El buque casi no hay, no vuelve a hacer ningún tipo de servicio hasta casi 1879. Durante el 75, 76 y 77 casi no hace nada. Entonces, como verán, el Manco Cápac, que comparado con su gemelo el Atahualpa, era considerado como un buque, algo así, entre comillas, de mala suerte. No le iba bien en casi nada y, bueno, su servicio era bastante intermitente y mucho más reducido que el de su gemelo. Desgraciadamente, para ponerlo en servicio requería una inyección de dinero que el país no tenía. En los finales de 1879, en los meses y años previos a la guerra, el Perú continuó estando muy mal financieramente y los pocos fondos que habían se dedicaron a los dos buques capitales. En el 78 se le cambiaron por completo las calderas a la Independencia, se reajustaron sus montajes y se hizo mucha inversión en ese buque para dejarlo expedito. Pues era el mejor buque que teníamos y era, básicamente se consideraba que era, aparte de ser nuestro buque insignia, era el que podía llevar el peso de cualquier intervención militar si fuera necesario. El siguiente, por favor. Esa es una maqueta que está en la Casa Grau y ven ustedes allí el Manco Cápac en la configuración que tenía en la bahía de Arica en el periodo en el que vamos a estudiar nosotros, que esto es febrero del 80. El siguiente, por favor. Comienza la guerra, 1879. En abril, desde el comienzo, comienzan a llegar los primeros cañones que son instalados por el prefecto Carlos Zapata, y luego, una vez que llegue el contraalmirante Lizardo Montero, este es el encargado, porque Prado le da el cargo de comandante general de las baterías de la plaza y de las fuerzas en Arica. Para esto ya habían comenzado a llegar las otras fuerzas a reunirse. Llegan 6.000 hombres del ejército boliviano a Tacna, mientras el ejército peruano, el grueso del ejército peruano, se iba concentrando en la zona de Iquique. Para el 20 de mayo,
Prado llega con la escuadra a Arica. Por desgracia, no pudieron llegar los monitores porque estos, precisamente al momento de zarpar el 15 de mayo, presentaron problemas nuevamente. Cuando se consideraba que ya estaban listos, volvieron a presentar problemas. Se hizo una segunda prueba el 16 y Prado decidió de que, bueno, ¿sabe qué? Ya no podemos continuar esperando. Si los monitores no pueden navegar, se quedan en el Callao y nosotros nos vamos todos juntos. Entonces, Prado conduce a la escuadra a Arica y los monitores se quedan en el Callao. Así, mientras en la primera parte de la campaña naval es librada en el sur, los monitores permanecen todavía haciendo los ajustes y reparaciones que todavía hacían falta en el Callao. Para esto pasa lo del combate de Iquique, pasa lo del combate de Punta Gruesa. El 23 de julio la Unión y el Huáscar capturan el Rímac. La Unión viaja hacia Punta Arenas entre agosto y septiembre. Desgraciadamente no llega a capturar el buque al que había ido a tomar. El 7 de agosto, por fin, después de tanto reclamo de parte del presidente Prado, el Manco Cápac llega a Arica, convoyado por el Talismán y el Oroya. Y en contra de lo que algunas veces se ha afirmado, el Manco Cápac llega navegando por sus propios medios. No llega ni a remolque, simplemente llega con la escolta del Oroya, que navegaba a su lado, y con la descubierta del Talismán, que iba algunas millas adelante para prevenir cualquier sorpresa. Entonces, finalmente, el 7 de agosto, el Manco Cápac ancla en Arica, y tenemos aquí de que ya hay un refuerzo especial. Hasta ese momento en Arica se montaban los cañones más importantes de la defensa, eran dos cañones de 250 libras fijos. Pero aquí tenemos la llegada de dos cañones de 500 libras, que eran mucho más pesados, y que tenían un grado de movilidad, porque por más lento que fuera el buque, como veremos a continuación, el buque tenía movilidad. Es decir, pasado un tiempo podía navegar de un punto determinado donde estuviera anclado y cubrir otra zona de la bahía, llevar sus dos cañones de 500 libras a una posición diferente y cubrir alguna otra eventualidad. Entonces, eso tácticamente tenía una mayor utilidad que tenerlos como un puesto fijo. El buque llega a Arica en agosto bajo el mando del capitán de navío Camilo Carrillo, que a su vez era comandante de la tercera división naval, que comprendía no solamente al Manco Cápac, sino también a su gemelo, el Atahualpa. El 8 de octubre en Angamos, el Huáscar cae en poder de la escuadra chilena tras una heroica resistencia. El siguiente, por favor. Ahora sí. Tras la captura del Huáscar, Chile considera que ya tiene la vía libre para poder iniciar la campaña terrestre y comienza con la invasión del territorio que tanto ambicionaba, que era el departamento de Tarapacá, la sede de los mayores yacimientos de salitre de todo el mundo. El 2 de noviembre invaden Pisagua y derrotan a los defensores, tanto bolivianos como peruanos. El 18 de noviembre se da la gran batalla de San Francisco, y donde, por desgracia, los peruanos, el ejército aliado es derrotado. Y no queda otra salida que evacuar el departamento. Cuando se evacúa, se pierde la batalla de San Francisco, el presidente Prado decide viajar de regreso a Lima. Y al momento de viajar, se suceden unos cambios en el comando. Deja en el mando superior a Lizardo Montero. Lizardo Montero, a su vez, deja el comando de las baterías y se la deja a Camilo Carrillo, que había sido comandante hasta ese momento del Monitor. Y Camilo Carrillo, a su vez, le deja el mando al capitán José Sánchez Lago Marcino, que era capitán de fragata en ese momento. Él pasa a ser ahora el nuevo comandante del Manco Cápac. El 27 de noviembre los aliados derrotan a los chilenos en la quebrada de Tarapacá y continúan su retirada hacia Arica. A partir del día siguiente, 28 de noviembre, la escuadra chilena oficialmente inicia el bloqueo de Arica, notificando de ello a las autoridades y al cuerpo consular. A partir de ese momento, ya no se pueden enviar vituallas, refuerzos, ni nada al sur, a no ser que vayan a un puerto pues, diferente, más al norte, ¿no? En el caso normal, a partir de la fecha, todo comienza a mandarse o a Mollendo o a Pacocha. El 19 de diciembre, los restos del ejército, finalmente, el ejército del sur, de Buendía, llegan a Arica y se reúnen y comienzan a reorganizarse como
el nuevo Ejército del Sur. El 18 de diciembre, Prado viajó al extranjero. Desgraciadamente, era una especie de golpe anunciado. O sea, se fue dejando un tremendo problema político en el país. Para mucha gente resultó un viaje incomprensible, otros directamente hablaron de que se trataba de una fuga. El 21 de diciembre, o sea, 3 días después de que Prado se va, comienza una insurrección en el cuartel de la Inquisición y 2 días después Pierola finalmente es proclamado jefe supremo por la guarnición de Lima. Pocos días después, el 28, Hilarión Daza, el presidente de Bolivia, también es depuesto por sus jefes en Tacna, en un golpe incruento. Y algunas semanas después, Narciso Campero pasa a ser el nuevo presidente de Bolivia. El siguiente, por favor. Oye, Uy. Directamente al comenzar 1880, los gobernantes aliados decidieron de que iban a continuar la guerra porque todavía tenían muchas fuerzas por poder colocar. Ahora sí. En 1880, los gobiernos habían decidido continuar la guerra. Tanto en Perú como en Bolivia se consideraba de que el país tenía mucho por movilizar, tenía mucho por conseguir, todavía tenía la posibilidad de conseguir armamento, todavía tenía la oportunidad de voltear la suerte de la guerra. Piero en particular esperaba conseguir fondos para adquirir armas y buques, esperaba conseguir alrededor de 800.000 libras esterlinas, comprar una escuadra completa, comprar armamento y más cosas, pero bueno, al final eso no se consiguió y ya será motivo pues de hablar de eso en algún otro momento. Y el último buque del Perú que llegó durante el periodo anterior, 1879, había fondeado en Mollendo. Llegó el 20 de diciembre y desembarcó alrededor de 1.000 fusiles y, si no me equivoco, 1.800.000 tiros de diversos sistemas. Desde que comenzó el bloqueo de Arica, había sido una especie de bloqueo bastante blanco. No ha habido incidentes, no había habido hostilidades, no había intercambio de disparos. Todo era de que yo estaba aquí, tú estabas allá, nos mirábamos y ahí quedaba la cosa. Mientras tanto, Chile ya había preparado desde que terminó, o casi inclusive antes de terminar la campaña de Tarapacá, ya había comenzado a planificar lo que sería la siguiente campaña, que era atacar Tacna y Arica. En enero de 1880 se habían concentrado ya los 7.000 hombres de lo que se denominó el primer ejército del sur del Perú, y en Tacna se concentraban 3.000 soldados bolivianos, que eran los que habían quedado después de la campaña de Tarapacá, de la retirada de Daza y de los desastres de San Francisco. El 25 de febrero finalmente comienza la segunda campaña terrestre. Ese día desembarcan los primeros 10.000 soldados chilenos en el puerto de Pacocha, sin resistencia, y se abre la segunda campaña. El siguiente, por favor. Aquí ya entramos en materia. Hasta ese momento el bloqueo de Arica, desde que se inició el 28 de noviembre, había sido monótono. Normalmente se encontraban 2 buques chilenos patrullando en la bahía, por lo general a un blindado con un buque de madera. No cruzaban disparo alguno con las defensas y se mantenían fuera de su alcance, porque ya se había medido desde 1879 de que el alcance de los cañones peruanos no superaba los 3.500 metros. Entonces simplemente se mantenían a una distancia mayor y no pasaba nada. Y en las noches, los 2 buques siempre se retiraban hacia afuera de la bahía y dejaban la zona sin cuidado. En la zona norte siempre se habían encontrado varios buques de guerra porque las potencias neutrales de entonces veían con mucho interés el desarrollo de la guerra y la mayoría de ellos habían colocado en la zona de operaciones buques de guerra, primero como observadores y segundo, bueno, especialmente en teoría, para cuidar los intereses de sus connacionales. Había en casi todas las ciudades grandes de Sudamérica, había ciudadanos norteamericanos, británicos, franceses, italianos, alemanes. Todos ellos eran comerciantes en su gran mayoría y tenían pues intereses bastante altos. Propiedades también que cubrir, o sea, proteger con su bandera. Entonces, pero justamente el 25, a raíz del desembarco chileno en Pacocha,
previendo de que pudiera darse algún tipo de combate parecido a lo que había sucedido en Pisagua, buena parte de los buques que estaban allí concentrados se retiraron, o sea, pasaron a Pacocha. Un buque, si no me equivoco, había dos buques británicos, un norteamericano y un alemán, todos ellos viajan a Pacocha. Y en Arica solamente se queda una fragata italiana y una corbeta francesa, no hay más. Para entonces, los defensores ya tenían montados en Arica, tanto en la zona de la parte baja del norte, y también en el Morro mismo, un total de 20 cañones de diferentes calibres. Y como digo, ninguno de ellos alcanzaba más allá de los 3.500 metros. Por su parte, el Monco Cápac se mantenía siempre en su amarradero, que estaba protegido casi debajo de la zona del Morro, y siempre estaba con su tema de reparaciones, porque las calderas siempre tenían problemas y no se terminaban por completo de quedar al 100%, o por lo menos para que le permitiera moverse al buque. Aquí hay que hacer una salvedad porque ¿cuál era la importancia de las calderas? No se trataba solamente del mero hecho de que el buque pudiera navegar, que para eso estaban las calderas grandes, sino que también tenía una serie de calderas pequeñas, que eran las que le daban movilidad a todo el resto del buque. Con esas calderas pequeñas, uno, se izaba el ancla. Dos, se utilizaban los sistemas de ventilación interna. Tres, lo de iluminación en las partes donde todavía hay iluminación. Y cuatro, que era lo más importante, esas calderas servían para mover los motores que servían para poder hacer girar la torre de combate con sus cañones. Si esas calderas no estaban habilitadas, ¿de qué servía salir a navegar si el barco no podía apuntar sus cañones? Entonces se tenía que tener todos los sistemas de calderas completamente operativos. Hasta entonces, por lo menos no se había llegado a tender minas porque desgraciadamente no había el suficiente material para ello. El siguiente, por favor. Este es un grabado de una revista, si no me equivoco, norteamericana, que es básicamente una visión de Arica, probablemente es a comienzos de 1879. Parece que en los primeros meses de la guerra. El siguiente, por favor. Veamos a los protagonistas. El capitán José Sánchez Lagomarsino tenía 37 años de edad para 1880 y servía en la Armada desde que tenía 13 años. Había participado en los bloqueos de los puertos ecuatorianos en el 58 y fue enviado para supervisar la construcción de los vapores que iban a enviarse a Loreto desde Inglaterra. Incluso vino al mando de uno de ellos, el Morona, y arribó a Iquitos al mando de él. Luego pasó a Lima, peleó en el 2 de mayo de 1866 y salió herido allí. Lo enviaron como agregado naval a Francia y fue cónsul en Dunkerque aproximadamente un año. Dentro del escalafón naval se le consideraba como un jefe muy versátil, muy cumplidor, que podía confiarse en él, pero no se le consideraba como dentro de los más sobresalientes. Quizá porque Sánchez Galagomarcino nunca tuvo mucha intención de ser un marino descollante que utilizara sus influencias dentro de la política. Siempre fue bastante dado al cuerpo mismo, a lo profesional, y quizá por eso nunca llegó a ser demasiado conocido ni a descollar, como se diría. Justamente cuando estalla la guerra, a él lo nombran jefe de las guarniciones de todos los buques de la escuadra. Y obviamente se embarca en el más grande, en el Independencia. Forma parte de los sobrevivientes del naufragio de la fragata y pasa a Arica. Y en Arica, siempre como capitán de fragata, se le nombra comandante del Manco Cápac en noviembre en reemplazo del comandante Carrillo. El siguiente, por favor. Veamos ahora al Huáscar al servicio de Chile. Tras su captura en Angamos, simplemente pasó a una reparación, a un programa de reparación muy simplificado, muy simplificado. ¿Por qué? Chile quería poner el buque lo más pronto posible en condiciones de navegar, porque quería utilizarlo como un arma de propaganda. Y bueno, no se les puede culpar, al final es parte de la guerra psicológica, ¿no? Tenían un botín de guerra y querían mostrárselo al enemigo. Y eso es lo que hicieron.
parcharon como pudieron los agujeros que habían provocado en el casco, revisaron someramente la máquina, volvieron a montar los cañones que habían recibido daños, reajustaron la posición de la torre y esta vez le colocaron un mástil en proa nuevamente. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Y he consultado con varias personas y tampoco no tienen alguna explicación plausible sobre el particular. Pero le colocaron un mástil en proa que Grau ya había hecho sacar porque precisamente le estorbaba el campo de tiro. Pero los chilenos le volvieron a colocar el mástil allí. Bueno, la única adición importante que se le hace es el de reemplazar los dos cañones de popa de 40 libras por unos mucho más modernos que ellos tenían, que tenían muchísimo más alcance, entre 5.000 y 6.000 metros. Y bueno, así, arreglado someramente, el 22 de enero, al mando del comandante Juan Guillermo Peña, el Huáscar se presenta ante el Callao. No llega a disparar, había mucha neblina por esos días y virtualmente no llegó a hacer ningún disparo. Simplemente se retiró el 26 y volvió a regresar hacia el sur. Desde el comienzo sus máquinas tuvieron problemas en parte porque los maquinistas que habían servido bajo el Perú, muchos de ellos ingleses, se negaron a servir bajo bandera chilena. Y tuvieron que improvisar maquinistas de donde hubo, con máquinas que en algunos casos no conocían, o maquinistas que no habían trabajado anteriormente juntos. Entonces eso siempre lleva a algunos problemas y se les pidió pues de que manejaran la maquinaria al 100% desde el comienzo. Entonces cuando Peña se queja de que las máquinas habían tenido problemas en su viaje al Callao y regreso, el almirante Galvarino Riveros, que era el comandante de la escuadra, decide, pues bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes problemas con tus maquinistas, te los cambiamos. Y se los cambiaron. Entonces, los maquinistas con los que llega para la siguiente misión, que es en febrero, ya en Arica, eran nuevos en el buque. Y a raíz de que también se consideró de que Peña no estaba haciendo un buen trabajo, se decidió también de que él dejara el buque y se le reemplaza por el capitán Manuel Thompson. El siguiente, por favor. Con 40 años de edad, Thompson ya era considerado un jefe muy veterano y prestigioso, y tenía fama de ser muy agresivo e impulsivo, cosas que, bueno, en una guerra pueden ser una ventaja, pero no necesariamente. Él mandó la Esmeralda mientras esta capturó a la Covadonga en el combate de Papudo a órdenes del que entonces era el capitán Williams. En 1866 luchó en Aptao y se ganó una reputación de jefe valeroso. Hizo estudios bastante detallados y elaboró un manual geográfico sobre el sur de Chile. Y a partir de 1879, cuando comienzan las hostilidades y comienza la guerra, a él primero se le había dado el mando de la Esmeralda. Pero como el almirante Williams confiaba mucho en él, le dio la delicada misión de comandar la Aptao. La Aptao tenía la misión en la incursión que tenían que hacer sobre el Callao. La Aptao tenía que haber llegado al medio de la bahía del Callao y estallar y provocar el hundimiento por concusión o dañar o permitir en todo caso que con la conmoción le permitiera al resto de la escuadra chilena atacar por sorpresa al resto de buques peruanos. Entonces, esa misión de volar el buque, su propio buque, en plena bahía del Callao, se le había confiado a Thompson. Y para eso lo retiran del mando de la Esmeralda y se lo dan y le dejan la Esmeralda a Pratt. Obviamente nadie sabía pues, de que 3 o 4 días después la Esmeralda iba a combatir en Iquique y Pratt se iba a llenar de gloria. Desgraciadamente, Thompson se va, hace un viaje a la China con el viaje al Callao y regresa con las manos vacías, al igual que Williams y el resto de la escuadra. Digamos que su mala suerte continuó en los meses siguientes porque tampoco estuvo en Angamos. Se le dio a él la misión de comandar la Amazonas, un buque veloz que recién había sido adquirido por la escuadra chilena, y se le envía a Panamá para tratar de interceptar algunos buques peruanos que se sabía que venían trayendo armamento para el Perú, que eran básicamente los transportes de la escuadra. Y falla, no encuentra ningún buque,
y lo único que llega a capturar es una lancha torpedera, la Alay, que la captura alrededor de la Navidad de 1879. Entonces, simplemente Thompson veía de que, bueno, todo su valor, toda su valía, todo su arrojo, todo su coraje, se quedaba en nada. Jefes que habían sido, pues, por decirlo de alguna manera, sus subordinados, eh, seguían cosechando laureles. Pratt se había convertido en héroe, La Torre se había convertido en héroe a raíz del combate de Angamos, y él, nada. Entonces, para cuando le dan finalmente el mando del Huáscar el 25 de febrero y se presenta al bloqueo de Arica, él ya sabía que tenía que buscar la gloria que se le estaba ocultando, que según él, el destino le estaba birlando. Y eso es lo que veremos a continuación. El siguiente, por favor. Antes de ello, veremos algunas cositas, algunos detalles de los técnicos de los dos buques que se enfrentarán aquí. Son básicamente dos escuelas de construcción. Primero veremos al Manco Cápac, que era de construcción norteamericana. Había sido votado en el 64, desplazaba 2.100 toneladas, medía 67 metros de eslora, 13 de manga, 3,9 de calado, que no es mucho. Tenía un blindaje en el casco de 5 pulgadas y de 10 pulgadas en la torre blindada. Su torre tenía giro motorizado, y eso es un tema de mucha importancia que veremos en su momento. En esa torre montaba dos cañones Dahlgren de 15 pulgadas, 381 milímetros, más o menos como los acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Estos cañones eran de avancarga y animaliza, o sea, pertenecían a una generación de la guerra civil. Y no habían sido, se habían quedado con, los norteamericanos no avanzaron eso porque consideraron que esos cañones eran suficientes para mantener lo que ellos necesitaban dentro de sus Fuerzas Armadas. Entonces no avanzaron más allá. Y esos cañones, aparte de ser de avancarga y animaliza, disparaban solamente proyectiles esféricos, algo así como los mismos proyectiles que se utilizaron pues, en el asedio de Constantinopla, algo así. O sea, eran realmente proyectiles anticuados. El máximo alcance que tenían estos proyectiles que pesaban 453 libras, por eso se les habla de que son cañones de 500 libras, porque era más o menos lo que disparaban. El alcance que tenían era de 1.550 metros como máximo. El buque tenía una única hélice y no hacía, por esos días, febrero del 80, no hacía más allá de 3 nudos de 3 millas por hora de velocidad. En el mejor de los casos, porque como vemos, todavía se tenía problemas con las máquinas. Una de las ventajas que tenía era que, si bien su casco no era comparativamente con otros buques de la época, pues bien protegido, 5 pulgadas no se parece en nada pues, a lo que tenían los blindados chilenos, ¿no? De 9 pulgadas, 8,5. O sea, no era la gran cosa 5 pulgadas. Pero casi no se le podía ver, porque solamente sobresalía 1 metro del nivel del mar. Entonces, para poder impactar allí, tenías que ser muy fino a la hora de disparar, y lo único que tenías visible era pues la superestructura, ¿no? La chimenea, lo que ya hemos visto hace un momento, la torre de combate y una toma de aire, y fuera de eso no había más nada. Entonces había que dispararle a esos puntos que estaban allí ubicados, y la torre de combate sí tenía blindaje. Con 10 pulgadas de blindaje podía soportar cualquier castigo que le pudieran propinar. Y la otra ventaja era que, o sea, aparte de que su torre de combate podía girar con rapidez, y sus cañones, aunque eran de escasa penetración, eran de grueso calibre, tenía otros problemas también el buque. Era malsano, muy malsano. Era inestable. Y como hemos visto, eran demasiado lentos. Eran simplemente para que se desplazara, se había diseñado para eso, que se desplazara de un punto a otro de la bahía y nada más. No era un buque que pudiera navegar en alta mar sin problemas, o que pudiera maniobrar a 8 nudos, a 10 nudos. No podía hacer eso. El siguiente, por favor. Aquí vemos una descripción que hace el teniente primero Bernardo Smith, que desgraciadamente dejó un diario que nunca se llegó a publicar, y que es citado en una charla que hizo el ya para entonces capitán Arce Folch. Y dice lo siguiente: durante la noche el Manco Cápac, en son de combate, cerraba sus escotillas usando lámparas de querosene para el alumbrado de sus compartimentos. Imagínense,
Ni siquiera había luz eléctrica, tenían que alumbrarse con lámparas de queroseno. Para los compartimientos que estaban bajo la línea de flotación, poniendo en función las bombas para distribución de aire, pues carecía de luz eléctrica y otros recursos ventajosos de que se dispone hoy. Es de estado sanitario deficiente, los víveres generalmente descompuestos, y prefiriendo pasar al regreso de las rondas nocturnas dentro de las embarcaciones izadas en los Pecantes, el resto de la noche la tripulación tenía que irse a dormir afuera. No se podía dormir al interior del casco. Inclusive preferían, como dice aquí, subirse a las falúas, a los botes que estaban colgados de los pescantes y dormir ahí, antes que tener que dormir en el interior del barco. No se podía dormir, era demasiado, el calor era abrumador. La gente incluso, pues, sin hacer nada sudaba. Imagínense cuando las máquinas se encendían y el buque entraba en situación de combate, vamos a moverse. Era peor todavía. El siguiente, por favor. Esto es una visión, aquí, por ejemplo, es lo que quisiera que vieran. Este es el monitor Manco Cápac en el Callao de 1873. Como verán, aquí tiene dos mástiles, aquí tiene una superestructura montada sobre la torre de cañones y tiene dos estructuras en forma de T detrás, en el que hay algunas oficinas y almacenes. Esas construcciones fueron eliminadas una vez que entró en campaña, pero para que vean más o menos cómo era la distribución del buque en tiempo de paz. El siguiente, por favor. Precisamente con esa misma configuración es que el arco de tiro, a ver, veamos los dos términos. El arco de tiro, que está marcado en gris, era toda la zona en la que los cañones podían apuntar y disparar. Detrás de ello está lo que se llama la zona muerta, que los cañones no podían cubrir. Si un enemigo se te acercaba por ese punto, no te podías defender. Entonces, por eso era necesario echarse abajo las estructuras que se habían levantado en la parte posterior para poder ampliar el alcance de los cañones y que tengan un arco de tiro mayor y una zona muerta mínima, que es lo que todo buque necesita. El siguiente, por favor. Esto es, por ejemplo, ya, ahora aquí ya tenemos al monitor Manco Cápac en Arica en la configuración de 1880. Lo tenemos sin las estructuras de popa, sin la estructura superior que se le había colocado encima de la torre y eliminando al mástil de proa. Con esto se ganó ampliar el arco de tiro que habíamos visto anteriormente. Ya tenías la posibilidad de poder defenderte, si no 360, por lo menos 340, 345 grados alrededor, ¿no? Y esto pues le da mejores capacidades defensivas al buque. El siguiente, por favor. Y esto lo corrobora alguien que precisamente estuvo a bordo. El señor Luis Arce y Folch sirvió como guardiamarina y segundo en uno de los cañones del propio monitor en los combates. Él hizo toda la campaña, tanto desde que llegaron en agosto de 1879 hasta que el buque es hundido en junio del 80. Y esa es la configuración que él describe, que él mismo dibujó al publicar su conferencia, pues se publicó en 1926. El siguiente, por favor. Estos son los comandantes del Manco Cápac. El que estaba a cargo era el capitán de fragata José Sánchez Lagomarcino. No he podido encontrar, desgraciadamente, una fotografía del capitán Carlos Tizón, que él se supone que estaba a cargo, era segundo en la línea de mando, pero por desgracia también tengo mis dudas de que haya estado presente en esta oportunidad en particular, porque en la distribución que se hace en diversos comentarios no lo mencionan. Entonces aquí, así que he preferido colocar a quien sí se presentó, estuvo acompañando a Sánchez Lagomarcino en el puente, y es el capitán de navío Juan Guillermo More, que se presentó como voluntario y que había estado en ese momento sometido a juicio por la pérdida de la fragata Independencia en, en mayo de 1879. El siguiente, por favor. Ahora veamos los datos técnicos de su rival.
El Huáscar había sido construido en Inglaterra en 1864, desplazaba a 2.030 toneladas, según lo que nos informa el almirante Carvajal. Medía 54 metros de lora, 9 de manga, 4 de calado, un poquito más de calado que el que tenía el Manco Cápac. Su blindaje era de solo 4,5 pulgadas y llevaba 9,5 en la torre. Y la torre era de giro manual. Era necesario tener 8 marineros moviendo las bielas para poder hacer giro manual de la torre, y eso demoraba 300, para mover 360 grados la torre de cañones del Huáscar, se requerían 15 minutos. Entonces, eso era una tremenda desventaja táctica. A bordo de esta torre llevaba 2 cañones Armstrong de 10 pulgadas, 254 milímetros, que eran de avancarga, pero esta vez eran rayados y disparaban no el proyectil esférico ese anticuado, sino ya disparaban proyectiles cilindro ojivales, que son parecidos a la bala, alargados con una punta cónica. Y esto le daba una mejor capacidad de penetración. Estos proyectiles pesaban 296 libras, por eso se le llama cañones de 300 libras. Su alcance efectivo, no máximo, ojo, efectivo, era de 1.000 metros. O sea, con esos 1.000 metros podías tener la garantía de poder perforar alguna coraza. Y en el caso chileno, aquí, en 1880, los chilenos le habían colocado no solamente una ametralladora Gatling, sino también 2 Hotchkiss. Y eso lo mencionan los propios autores chilenos. Hay un corresponsal que inclusive habla sobre el detalle de la munición gastada. Y habla de munición Gatling y de munición Hotchkiss. En plural, para las armas Hotchkiss. Por eso es que me aventuro a decir que tenía por lo menos 2. Seguía teniendo una hélice, hacía 11 millas por hora de velocidad máxima. Ahora, tenía la proa para espolonear, pero desde que sucedió lo de el hundimiento de la Esmeralda, que fue espoloneada 3 veces por grado para poderla hundir, desgraciadamente toda la zona del espolón había quedado muy dañada. El buque había quedado con la zona del espolón inclusive doblada, ligeramente doblada. Y eso desgraciadamente pues ya había dejado la enseñanza de que el recurrir a utilizar el espolón como arma de combate podía ser muy problemático. Piensen en esto. Si el Huáscar había sufrido daños en su espolón al haber embestido a un buque de madera, piensen en el daño que podía ejercer sobre su espolón, ya dañado, si intentaba espolonear a un buque de metal. Lo dejo flotando porque eso lo vamos a ver luego. Volvemos al mismo tema. El giro de la torre del Huáscar era su punto débil. Demoraba demasiado. En este caso, el buque básicamente se movía, había que mover todo el buque para apuntar en una determinada dirección. Porque mientras movías la torre, más fácil era maniobrar el buque y colocarlo en posición de disparo. Y como hemos visto, su capacidad de espolonear, después de lo sucedido en Iquique, estaba bastante reducida. El siguiente, por favor. Esto es... El siguiente. Esta es una acuarela que pintó Rudolf de Lisle, que era un teniente británico que hacía la campaña a bordo del HMS Shannon. Y él estuvo recorriendo la costa de Sudamérica durante todo el periodo de la guerra. Estuvo en algunos de los puntos importantes, estaría presente durante la ruptura del bloqueo de Arica, pero aquí no estuvo. Pero para cuando llegó pudo ver al Huáscar como estaba. Y aquí, como él mismo lo describe en la parte baja de su acuarela, indica que el mástil de proa había sido arrancado por una granada que había sido disparada desde Arica. Y es así como se le ve. Solamente no se le ve ni el mástil delantero, ni tampoco se ve lo que veremos después, que es el palo mesana. Solamente se ve el mástil principal y el resto de las superestructuras. El siguiente, por favor. Y esto es el arco de disparos del Huáscar y también su zona muerta. El arco de tiro, básicamente, el que está a la izquierda es con el palo trinquete, el palo de proa que hizo quitar Grau para que quedara en la segunda configuración, la de la derecha.
Cuando Grau lleva a combate el Huáscar en Iquique y combate contra la Esmeralda, tenía el palo trinquet y lo hace retirar. Y para cuando ya continúa haciendo su campaña, ya después de junio, lo hace con la segunda configuración, con un arco mucho más despejado, pero siempre teniendo en la parte posterior una zona que sus cañones no podían cubrir. Ok, siguiente, por favor. Y estos son los jefes del Huáscar. El nuevo comandante, el capitán de navío Manuel Thompson, y su segundo de a bordo, el teniente primero Emilio Valverde, que tomará el mando una vez que Thompson muere. El siguiente. Comencemos con la parte del combate. Primera fase. Antes del 27, nunca había habido roces entre peruanos y chilenos. Los bloqueadores se mantenían a distancia alejada y los defensores no disparaban porque tampoco les iban a alcanzar. Entonces, había una especie de acuerdo tácito de no agresión, por decirlo de alguna manera. Pero ese 27 en la mañana, 2 días después de que Thompson había llegado a hacerse cargo del bloqueo, él se colocó directamente sobre la costa, sobre la orilla, sobre lo más cercano que estuviera de las posiciones peruanas. Y amanece allí. Entonces, cuando la bruma se comienza a despejar, los peruanos se dan cuenta que, uy, ¿este qué hace acá? Está provocando combate, quiere que le disparen. Thompson no había disparado hasta ese momento. Simplemente llegó un momento en el que pues, todo el mundo seguía preocupado, ¿no? Esto, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Van a seguir aquí? ¿Nos va a seguir desafiando? Desde el momento mismo que habían visto a la presencia del Huáscar cerca de las posiciones peruanas, todo el mundo tocó zafarrancho de combate porque sabían de que eso no había pasado antes y que eso probablemente fuera el preludio de que hubiera combates ese día. En ese momento Sánchez Lagomarsino ordenó a bordo del Manco Cápac zafarrancho en el monitor y pidió de que a toda costa se le completaran las reparaciones que venían haciéndose en una de sus calderas, una de las calderas grandes. Entonces, a las 8:15, directamente por órdenes de Montero, desde el morro se hace el primer disparo. Y a partir de allí, el Huáscar comienza a responder. Y las respuestas del Huáscar no fueron para atacar a ninguna de las posiciones artilladas peruanas, sino directamente bombardear la ciudad. Por esa razón es que cuando se hace, va más tarde veremos el conteo de los muertos, es que nadie esperaba en ese momento en la ciudad de que fuera a haber combate. La ciudad seguía llena de gente, seguía haciendo su rutina de costumbre. Entonces, por eso es que con este sorpresivo bombardeo llegan a haber bajas, hay, creo, si no me equivoco, 8 muertos, 15 o 16 heridos dentro de la población peruana que de inmediato, sometida a bombardeo, en masa abandonó la población. El siguiente, por favor. Este primer bombardeo, por si acaso, solamente dura aproximadamente 1 hora. Una vez que los buques chilenos completan lo que ellos consideraban que había sido lo necesario de su bombardeo, se retiran. En ese instante, los peruanos habían conseguido 3 impactos sin mayor problema ni ocasionarle mucho daño al Huáscar. Una vez que se retiran, Thompson se acerca a bordo del Huáscar, se acerca a los buques neutrales y les informa de que apenas llegue el tren, va a proceder a bombardearlo. Y que mejor se alejen porque estaban demasiado cerca de la zona. Porque los peruanos iban a responder y probablemente algún tiro mal dirigido podía tocarlos a ellos, a los neutrales. A la Chasseur, la corbeta francesa, y a la fragata Garibaldi. Entonces, ambos buques se repliegan más hacia afuera y a las 11 aparece el tren. Primero se escucha el traqueteo del tren, luego comienzas a ver el humo que despedía la locomotora y Thompson se acerca. Se coloca más o menos en posición en la zona norte y todo el mundo se quedó sorprendido porque hasta ese momento nunca, y ojo, estamos hablando de casi un año de hostilidades, nunca se había bombardeado a ninguno de los trenes que venían de Tacna a Arica o de Arica a Tacna. Nunca había habido ninguna hostilidad, no la habían hecho antes, ni siquiera en el periodo en el que el bloqueo había sido establecido. Y todo el mundo se quedó sorprendido. Bueno, ¿para qué se acerca el Huáscar aquí? Y comienza el tiroteo. Pues, el Huáscar comienza a bombardear directamente al tren y el tren se tiene que detener para evitar ser impactado. Incluso dándose en cuenta que estaba sometido bajo bombardeo, pues desembarca a todo el pasaje que llevaba para que fueran caminando hasta Arica
y ellos dan marcha atrás y comienzan a retroceder con el tren hacia Tacna. Entonces, no hubo impactos. Entre el Huáscar y la Magallanes disparan 8 o 10 tiros. No llegaron a impactar en el tren, pero lograron de que simplemente la gente tuviera que llegar a Arica caminando. Esto solamente demoró media hora nada más. O sea, para Thompson ya había cumplido él con la misión de dejar bien en claro de que lo que había pasado antes de que él llegara en el bloqueo ya no volvía a ser lo mismo. Ahora él iba a ejercer todo tipo de hostilidades sobre cualquier objetivo que él considerara pues, que ayudara a su enemigo. Él tenía carta blanca, por ejemplo, para atacar cualquier tren militar que transportara tropas. Aquí simplemente se saltó a la torera el asunto y sin esperar de que confirmaran de que hubiera tropas a bordo, le dio de disparos al tren. Entonces, ya las cosas estaban cambiando. Thompson había hecho sentir de que, bueno, él estaba al mando y ahora las cosas iban a ser diferentes. Eso era lo que él quería. Borrón y cuenta nueva. Aquí está Thompson. Y bueno, desgraciadamente no duró mucho. El Huáscar recibió un tiro de los que le dispararon desde el morro. Y uno de esos tiros cayó en cubierta cerca de uno de los cañones de 40 libras y al estallar mató a 6 de los sirvientes e hirió a otros 12. Inclusive hirió al segundo jefe, el teniente Valverde. Y Valverde recibe una herida en la mano. Entre tanto, el Manco Cápac seguía, pues hizo algunos disparos tratando de apoyar a los cañones, pero no podía salir. Thompson había creído por algún momento, al parecer, según hay alguna versión que es la que da, de que él pensaba de que con el ataque al tren sería suficiente para que el Manco saliera y le hiciera frente, y que eso era lo que él había estado esperando. Pero, como vimos, el Manco no era que no quisiera salir, sino que no podía salir. Seguía todavía con las reparaciones y esto, desgraciadamente, no se había terminado para cuando sucede lo del ataque al tren. Finalmente el ataque al tren dura entre las 11:30 y el Huáscar y la Magallanes nuevamente regresan a su fondeadero y los combates parece que ahí llegan a su fin, por el momento. Siguiente, por favor. Es recién a la 1:30 cuando ya el Manco Cápac, por lo menos el comandante Sánchez recibe la noticia de que ya la caldera está operativa, que están levantando vapor y que ya por fin van a poder salir a navegar, en que a la 1:30 deja su fondeadero. Por fin. Como hemos visto, los chilenos ya a las 11:30 dijeron, bueno, esto ya se acabó, por lo menos por hoy. Y cuando vieron que el Manco Cápac salía, de inmediato para Thompson fue la oportunidad dorada. Aquí yo puedo hacer lo que nadie ha hecho. Puedo hacerle frente a un blindado y hundirlo en combate. Entonces, me interesa eso. Como ya hemos visto, Sánchez Lagomarsino llevaba a su lado como voluntarios al capitán Juan Guillermo More y al teniente Leoncio Prado, ninguno de los cuales, pues, desgraciadamente, hacía mucho en Arica porque uno estaba preso y el otro estaba virtualmente casi sin mando. Para cuando salen a navegar, el Manco Cápac sale recién haciendo 2,5 nudos, por lo menos hay una versión que la única que se dispone en la que habla de la velocidad con que el Manco salía a navegar. Y el Huáscar se le asienta entre 8 y 9 millas. Eso es más o menos lo que se tiene. La gran ventaja de Thompson es que con la velocidad que tenía y la maniobrabilidad que tenía, tanto él podía decidir dónde se combatía, cuándo se combatía, cómo se combatía, en qué momento él se retiraba, él podía escoger tranquilamente. Y eso es algo que veremos que llega a hacerlo, pero bajo circunstancias completamente diferentes. En este choque de blindados hay una particularidad. El Huáscar tenía como ventaja ser más maniobrable y ser más veloz. El Manco Cápac, a su vez, estaba mejor blindado y su andanada tenía mayor peso. Pero para Sánchez no se trataba de salir a la suicida. Sabía que su buque era limitado en cuanto a velocidad. Sabía que casi no podía maniobrar.
pero también sabía de que su blindaje le permitía, el blindaje de su torre, que era básicamente el único punto vulnerable al alcance del enemigo, podía soportar todo tipo de castigo. Y que las granadas que le disparara a Thompson, las de 300, que él montaba el Huáscar, no le podían hacer daño. Entonces simplemente él esperó que el Huáscar se le acerque lo suficiente como para que él pudiera devolverle el castigo y ocasionarle algún tipo de daño. Pero para ello necesitaba que el rival aceptara, que no lo mirara de lejos, sino que se trabara en combate a corta distancia. Esa era la apuesta de Sánchez, y por lo que veremos, le acertó. Siguiente, por favor. Esto es un grabado de la primera parte, precisamente de esta primera parte en que el Huáscar y el Magallanes se acercan al Manco Cápac y comienzan los primeros tiros. El siguiente, por favor. Aquí había dos riesgos, o sea, para Sánchez. Los riesgos eran, el primero de que el Huáscar lo intentara espolonear, y en cuyo caso existía la posibilidad de que los dos buques se fueran a pique, o que el Huáscar enviara una partida de abordaje que colocara explosivos en el casco y estos provocaran el hundimiento del buque. O sea, más o menos con ciertas distancias a lo que consiguió hacer Galvez Moreno en el combate de lanchas en el que la lancha Independencia, hundió una de las lanchas chilenas en un combate de lanchas que se dio en mayo del 80, en el Callao. Algo parecido. O sea, lanzarle una carga explosiva y hacerlo volar. Para el caso de Thompson, siendo impetuoso como él era, siendo agresivo como él era la oportunidad, como repito, de hundir un blindado. Algo que no había hecho Pratt, algo que no había hecho Williams, ni siquiera la Torre habían conseguido hundir en combate un blindado. O sea, si Thompson quería la gloria, esta era su oportunidad. Entonces, acompañado por la Magallanes, lo primero que hace es acercarse a ese blindado peruano. Y lo dice claramente en el parte el teniente Valverde, ¿no? La orden de nuestro comandante fue directamente combatir contra el blindado enemigo. Punto. Nada de lo fuerte, ni la batería, nada. Nos vamos contra el blindado. Ese es nuestro objetivo. Colocados ya más o menos a una distancia más o menos cercana, a las 2:20 se traba combate. El primero que dispara es el Huáscar. El Manco Cápac le responde, creo que sí, al segundo o tercer tiro recién. Las baterías de tierra también comenzaron a disparar, pero básicamente, al estar fuera de alcance, su aporte fue más que nada simbólico, ¿no? Más que nada para hacerle sentir al enemigo que estaba sometido bajo fuego, porque como veremos hay un gasto bastante fuerte de proyectiles, pero no se hicieron o sea, se hicieron en este periodo, pero sabiendo de que no iban a alcanzar ni al Huáscar ni a la Magallanes. Desde el primer momento, Thompson quiso espolonear al Manco Cápac, y eso está claro en casi todas las declaraciones. Y lo primero que hace es ordenar elevar la velocidad, porque eso era lo necesario para poder espolonear a su enemigo. No olvidemos algo, esto es un choque de móviles. En un choque de móviles, lo que necesitas para que el primero penetre al segundo es de que primero tenga la capacidad, el diseño como para ello, y en este caso existía la zona del espolón, entonces se cumplía con esa premisa. Pero para poder conseguir la perforación necesitas de que tengas la mayor cantidad de energía cinética posible. Para ello se requería la mayor velocidad posible. Entonces, por eso es que Thompson ordena elevar la velocidad al máximo, 11 millas por hora, para poder embestir directamente al buque enemigo y poder romper su casco y penetrarlo. El siguiente, por favor. Por desgracia, en ese momento sucede lo que en varias de las versiones se ha dado, ¿no? Entró agua en los cilindros y al entrar agua se hizo imposible comprimirlos. Solamente se comprime el gas.
Entonces, al no poderse comprimir, no se pudo dar mayor presión y obviamente no se pudo elevar la velocidad. Y pese a los repetidos gritos de Thompson, más velocidad, ¿qué están esperando? No se podía. Entonces, ya estando demasiado cerca a una velocidad reducida, que todavía en 7, 8 millas por hora, no la necesaria para poder espolonear, simplemente, pues, Thompson a su pesar tuvo que ordenar, ¿sabes qué? Miren a babor, pasaremos por su costado. Hay que ver qué ha pasado para poder volver a intentarlo. En ese momento solamente hay un tiroteo de fusiles y ametralladoras. En ese momento, justamente en la torre del Manco Cápac, hubo un problema porque uno de los cañones sufrió un problema. La lanada, que era, a ver, se lo voy a explicar dentro de un momento porque hay un croquis ahí, pero uno de los elementos de limpieza del cañón para volverlo a cargar se rompió en el interior del ánima y tuvieron que meter a una persona para sacar lo que estaba ahí atorado y volver a colocar al cañón en posición de disparo. Y eso desgraciadamente pasó justo en los momentos en los que los buques pasaban a vuelta encontrada, o sea, pasaban uno al costado del otro en rumbos divergentes. Y solamente el Manco Cápac pudo disparar con un cañón. Ahora, no olvidemos una cosa, cada cañón tenía su tripulación separada, o sea, cada uno de ellos tenía su jefe de cañón, sus artilleros y el personal que le daba mantenimiento, limpiaba, cargaba y lo disparaba. Entonces, el hecho de que uno de los cañones estuviera fuera de servicio por el problema que hemos visto de la rotura de la lanada, no invalidaba en nada que el otro continuara haciendo fuego. Y eso es lo que sucedió. El Huáscar pasó y le ofreció la popa al Manco Cápac. Como ya hemos visto, existe la zona muerta. Y al pasar al lado del Manco Cápac, sin virar, que pudo haberlo hecho, Thompson, que probablemente en ese momento estaba más ocupado de tratar de averiguar qué había pasado con la máquina, por qué no había respondido, no se dio cuenta de que estaba pues, entregándole al Manco Cápac su zona muerta, la popa, donde él mismo estaba. Y entonces justo en ese momento es que el Manco Cápac dispara. Y el disparo alcanza la toldilla, la zona de la popa. Trajo abajo el palo mesana, es un pequeño palo que ya veremos luego, y alcanza el cuerpo directamente de Thompson y lo mata. En ese momento, como de aquí a volver a disparar, desgraciadamente, la recarga de los cañones de 500 libras demoraba entre 6 y 10 minutos. Para cuando se arregló el tema este de la lanada y el otro cañón que había disparado volvió a estar en condiciones de disparar, ya los buques se habían alejado lo suficiente como para no estar en condiciones, porque ya ahora el Huáscar estaba en la zona muerta también del Manco Cápac, y el Manco Cápac no podía disparar. Y como hemos visto, la velocidad del Manco Cápac le impedía pues poder girar rápido como para poder salir de allí y colocarse nuevamente en condiciones de disparar. No se podía. Era demasiado lento como para eso. Aquí tenemos un tema que es importante revisar, ya que estamos hablando de esto. El giro de la torre del Manco Cápac podía hacer 360 grados, o sea, dar una vuelta completa, podía dar 2 vueltas completas en un minuto, gracias al motor que utilizaba. 2 vueltas. En cambio, la torre Coles del Huáscar solamente podía dar una vuelta completa en 15 minutos. Es decir, para combatir, el Manco Cápac necesitaba que su torre pudiera disparar a lo más, con la mayor rapidez, girar de aquí para allá y poder enfrentar a cualquier objetivo rápidamente, aunque el barco fuera lento. Pero el Manco Cápac, como la torre giraba muy lento, había que mover todo el barco y colocarlo en posición de disparo, algo así como decir, como apuntar con el barco completo. Entonces, estamos viendo 2 formas completamente diferentes de poder utilizar el armamento que se tenía. El siguiente, por favor. Aquí leemos parte de una sección del parte que eleva el capitán Sánchez Lagomarsino. Dice lo siguiente. Hubo un momento desgraciado en que se entorpeció uno de los cañones de la torre por haberse quedado en él la primera sección de la lanada. Y fue entonces cuando el Huáscar nos ponía su proa, aproximándose rápidamente. En tal situación goberné sobre dicho buque para llegar a pasar por nuestro costado, que llegó a pasar por nuestro costado de babor a una distancia de 50 yardas.
empeñándose un pequeño tiroteo de ametralladora y fusilería del enemigo, el que era sostenido desde a bordo por la gente que me acompañaba sobre la torre. Subsanado con actividad el inconveniente de que acabo de hacer mención, descargué sobre el Huáscar, que ya estaba ya sobre la aleta de babor, o sea, hacia la zona de popa del propio buque, para lo cual probablemente pues la torre de cañones del Manco Cápac tuvo que apuntar hacia casi su popa. ¿Dónde estamos? Ya acá. Descargué sobre el Huáscar, que ya estaba por la aleta de babor, una de las piezas de la torre, la que no estaba trabada, cuyo proyectil fue a herir la popa de este buque, echándole abajo el asta en que se sostenía su pabellón. A las 3:30 hice suspender los fuegos porque el Huáscar, aprovechando su andar, se puso fuera de los tiros de este monitor, gobernando hacia afuera, lo mismo que la Magallanes. 11 tiros se hicieron con las piezas de la torre, de los cuales 2 han ocasionado averías al enemigo. De los disparos de este y la corbeta pasan de 50, entre los que cayeron sobre nosotros solo causaron ligeras averías, llevándose parte del pasamanos alto y uno de los candeleros de la torre. Hemos tenido también despedazada una de nuestras falúas. A las 4:30 volví a ocupar con el buque de mi mando su antiguo fondeadero. Ojo, no pierdan de vista este detalle. A las 3:30 se suspende el fuego. Ojo que el disparo que se hace contra la popa del Huáscar es alrededor de las 2:40, 2:45. Hay casi una hora en que se sigue combatiendo. Acá no se menciona, no hay detalles. Sancho Legomarcino no da detalles sobre esa hora casi completa, que es interesante de poder ver. El siguiente, por favor. Esto es para más o menos darles una idea. Esto es una torre de un monitor, es una casa anterior a la de los monitores peruanos. Este es un Passaic de 1867, que también construido en Norteamérica, y en el que pueden ver de que al momento de que se hacía el proceso de carga, el cañón entraba completamente dentro de la torre. No sobresalía nada del cañón hacia afuera. Entraba todo, se cargaba por la boca el proyectil, como verán ahí los esféricos que están al lado. Se cargaba el proyectil, se introducía también, bueno, primero la pólvora, luego el proyectil, se procedía a hacer la ignición y se disparaba. Y luego, y eso es lo que veremos a continuación, cuál era el proceso de la limpieza. El siguiente, por favor. Aquí vemos el esquema que hace el capitán Arce Folch sobre el tema de qué había sucedido con la famosa lanada. Según lo que me estuvieron instruyendo un especialista muy amigo mío que maneja sobre el tema de la artillería, él me dice que una vez que se hacía el disparo, lo que continuaba era de que el cañón retrocedía, volvía a quedarse dentro de la torre, entraba primero un escobillón para sacar todas las virutas o los restos de que quedaban tanto del proyectil como de la pólvora. Se pasaba una lanada que era una especie de escobilla mojada, y después se pasaba un trapo que secaba lo que se había humedecido. Con eso se consideraba ya de que el cañón quedaba nuevamente en condiciones de volver a disparar. Entonces, una vez cumplidos esos 3 pasos, volvían a meter el saquete de pólvora, introducían el nuevo proyectil y se procedía nuevamente a un disparo. Aquí lo que pasó es que al parecer, al introducir, porque esto era como una especie de escobillones largos, con un mango de madera bastante largo, se introducía hasta el fondo, se hacía la limpieza y se retiraba. Parece ser de que el asta de la lanada se quebró y la lanada se quedó adentro con parte del asta, que es lo que se ve aquí en este grabado. Y es lo que tuvieron que meter a un tripulante para que lo sacara por completo. El siguiente, por favor. A bordo del Huáscar, un contrariado Thompson ya seguía con el tema, ¿qué ha pasado con la máquina? ¿Por qué no hemos podido elevar la velocidad? Entonces, él no se da cuenta de que está dándole la zona muerta al Manco Cápac. Y cuando el Manco Cápac dispara, simplemente le da en la zona muerta. Se baja lo primero el palo mesana y lo impacta a él. Y lo mata. Entonces, en ese momento, confusión total. Murió el comandante. ¿Qué pasó? Avísenle al segundo que está al otro lado para que se haga cargo del mando. ¿Dónde está el segundo? Está herido, está abajo, se lo están curando. Llámenlo. Y en ese momento es que recién pasaron algunos minutos y el buque continuó alejándose.
Desgraciadamente, pues el Manco Cápac no podía moverse muy bien. Con esa velocidad de 2,5 nudos no puedes hacer mucho. Pero Valverde ordenó continuar el combate durante 20 o 30 minutos, dependiendo de la fuente que uno considere. 20 es lo que dice Valverde en su parte, 30 es lo que habla un reporte de un corresponsal que estuvo allí. Se continuó el combate. Ya hemos visto en el parte de Sánchez Galagomarcino que no hay detalles sobre ese periodo. Y Valverde tampoco es muy detallado en decir qué es lo que hizo durante todo ese periodo de tiempo. Lo que queda claro son dos cosas. En primer lugar, que no llegó a hacer ninguna acción decisiva, no llegó ni siquiera a seguir las órdenes de Thompson de entrar al abordaje, intentarlo por su cuenta, ni tampoco de abordarlo, ni tampoco de hacer nada. Simplemente continuó un cañoneo durante media hora y llegó un momento que se tuvo que retirar. Para ese entonces, mientras todavía seguía combatiendo Valverde a bordo del Huáscar con el Manco Cápac, no pudo avisarle por señas, existían pues banderas de señales, y se podía haber hecho eso directamente desde el Huáscar hacia la Magallanes, para avisarle lo que había sucedido al capitán de fragata Carlos Condel, que estaba a bordo. Porque recuérdense, muerto Thompson, que era capitán de navío, el mando recaía ahora, el mando del bloqueo, en el siguiente en la cadena de mando, que era Condel, que era capitán de fragata. Porque Valverde, pese a estar en la nave capitana, que era el Huáscar, solamente tenía el rango de teniente primero. Entonces, no le pudo avisar y el tiempo continuó pasando. El siguiente, por favor. Esto ya es parte de lo el propio teniente primero Emilio Valverde coloca en su parte. Es bastante interesante. Vamos a ver. A 200 metros, el comandante Thompson ordenó a la voz, por estar cortado el telégrafo de la máquina, de dar el mayor andar al buque, pero desgraciadamente la máquina continuó poco a poco, que significa media velocidad, por haber subido el agua en los calderos y pasado a los cilindros, razón por la cual el buque no maniobró tan ligero como era necesario para embestirlo con el espolón, y por esa causa el Manco Cápac pudo gobernar hasta el fondeadero y disparar hacia la popa del Huáscar, originando la muerte instantánea de nuestro valiente y digno comandante, quien durante los 3 ataques demostró su valor, sangre fría e intrepidez. Este desgraciado accidente tuvo lugar a las 2:30. Tan luego como cayó el comandante Thompson, el suscrito, o sea, Valverde, tomó su lugar y continuó persiguiendo al monitor haciendo fuego con los cañones de cubierta y el de la derecha de la torre durante 20 minutos, pues el de la izquierda en ese momento se le cortó la cadena sin fin. O sea, combatió un rato con uno solo de los cañones de la torre. Parece que era el día de las averías para ambos lados. Reparado el incidente, continuó haciendo vivísimo fuego sobre el monitor Manco Cápac, habiendo recibido el Huáscar 3 balazos. Uno en el blindaje de estribor, que removió las planchas, hizo saltar los pernos y dejó fuera de combate al timonel. Otro atravesó el palo trinquete por su medianía y el último perforó la cocina. O sea, esta vez no es que se la llevó tampoco tan fácil. Estos impactos, por si acaso, no son del Manco Cápac, sino que son básicamente de las baterías que estaban disparando, porque en su movimiento el Manco Cápac había comenzado a retroceder hacia el fondeadero y el Huáscar, que lo fue siguiendo, entró en la zona batida por los cañones de la defensa, de las baterías del Morro y del Norte. Siguiente, por favor. Aquí para que puedan más o menos visualizar, ese palo que ven atrás, pequeño, ese es el famoso palo mesana. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos días, pero siempre hay quien a uno le puede enseñar. Suerte que tengo varios amigos que saben mucho más que yo. Ese es el palo mesana y se utilizaba para colocar allí el compás magistral, o sea, la brújula principal. Y se colocaba en una posición elevada para que no sufriera interferencias por el casco metálico, que podía generar algún tipo de anomalía. Entonces se colocaba siempre en un punto elevado. Ese es el famoso palo mesana que se viene abajo al momento del impacto del proyectil de 500 libras. Siguiente, por favor. Aquí, como vuelvo a repetir, llama la atención de que Valverde no haya querido espolonear al Manco Cápac. Y yo creo de que simplemente una cosa es lo que Thompson considerara dentro de su ímpetu como algo que podía hacerse,
y que no necesariamente implicaba de que el resto estuviera de acuerdo con esa idea. O sea, muerto Thompson, Valverde simplemente dijo, espolonear, no. Aquí podemos perder el buque. O sea, eso es polonear. Yo por lo menos, yo estoy al mando ahorita y decido de que no se haga. Entonces, no se hizo. Así de simple. No logró ninguna ventaja, le dio vueltas, estuvo ahí, le derribaron el palo de proa, pero Valverde no se arriesgó a hacer nada más o menos importante, simplemente mantuvo el combate un rato y después se retiró. Y ahora vamos a ver desde un punto más objetivo de un propio jefe naval, que en este caso es Arce, Luis Arce y Folch, del que ya hemos hablado, que en ese momento era guardia marina y que luego llegaría a ser capitán de navío, que dio una conferencia en 1926 y él analiza el tema del espoloneo. El siguiente, por favor. Aquí está. El comandante accidental del Huáscar se refiere a Valverde, pero eso también es válido para Thompson. Si hubiese en efecto atacado con el espolón al Manco Cápac, dicho ataque no podría haberse realizado sino de una de dos maneras, ya sea de enfilada, oblicuamente, o normalmente sobre uno de sus costados, es decir, perpendicular. En el primer caso, como el casco del Manco Cápac era muy fino, cubierto con una coraza de fierro de 5 pulgadas de espesor y con facilidades para ofender tanto de proa como de popa, el solo roce del casco del Huáscar sobre el monitor habría determinado en el primero la rotura o desgarramiento de sus fondos, ocasionándole una vía de agua cuyo final habría sido el hundimiento del propio buque, sin contar con el simultáneo ataque de nuestros cañones. O sea, en esa primera opción, él parte del supuesto de que probablemente si hubiera perdido el atacante y no el que recibía el espolonazo. Aquí ya hace un siguiente cambio. Era inevitable, asimismo, que ambas naves sufriesen averías de trascendente consideración y determinantes en lo absoluto de su simultánea pérdida. Aquí ya hablamos de que se perdían los dos. En efecto, al choque de la nave atacante, su espolón habría perforado los fondos del Manco Cápac, pero a la vez la afilada coraza de su cintura habría destrozado la proa del Huáscar, desbaratándola por completo y siendo en el expresado caso inevitable la pérdida de uno u otro barco. Entonces, más o menos esto lo dice un jefe naval, quien cree de que en el caso de que el Huáscar hubiera intentado espolonear al Manco Cápac, uno o ambos buques se habrían terminado hundiendo. El siguiente, por favor. Este es un grabado muy interesante que desgraciadamente no sé la procedencia como para poderlo indicar, en el que un disparo desde el morro pues, impacta y parte justamente el palo de proa. Debe haber sido hecho más o menos en la misma época o comienzo del siglo XX. Tiene algunas imperfecciones, pero es simpático de verlo. Siguiente, por favor. Esto es más raro porque es un croquis a carboncillo que se hizo, que tiene, por desgracia, el error de que tal y como hemos visto, el Huáscar pasó por el lado de babor del Manco Cápac y aquí lo que se ve es que está pasando por el lado de estribor. Así que hay un error en la concepción misma del dibujo. Pero es interesante verlo porque alguien lo hizo en la misma época del combate. Probablemente sea un borrador sobre algo que se quería hacer, pero allí está, es lo único que podía encontrar y desgraciadamente no conozco su procedencia tampoco. El siguiente, por favor. Finalmente, el combate en cifras. El Huáscar disparó 116 proyectiles entre 300 y 40 libras. Recibió a bordo 2 del Manco Cápac, 6 de las baterías. Tuvo 8 muertos y 12 heridos. Perdió el palo de proa, el de mesana y quedó perforado el casco en la zona de la cocina. La Magallanes hizo 68 disparos, recibió 3 en el casco que no le ocasionaron daños y solamente tuvo un herido. El Manco Cápac hizo 11 disparos con la torre, recibió unos 50, no sufrió casi daños, solamente la pérdida de una falúa y tampoco sufrió bajas. Las baterías peruanas dispararon en total 193 tiros desde el morro y 40 desde las baterías del norte. Como lo comenté hace un rato, muchos de estos tiros se hicieron sabiendo de que las baterías estaban fuera de alcance, pero se hacían para poder apoyar por lo menos al Manco Cápac que estaba combatiendo. Ninguna de las baterías sufrió bajas. En total,
Del lado peruano quedan 8 muertos, 15 heridos, todos ellos durante el bombardeo sorpresa de la población. No hay ningún muerto en combate, todos son en la población. Y del lado chileno, 8 muertos y 13 heridos, aparte de lo que son los daños materiales que ya hemos reseñado. El siguiente, por favor. Resultados. La muerte de Thompson y los daños en el Huáscar hicieron de que los chilenos comenzaran a buscar la forma de vengarse. Ellos de inmediato lo asumieron como una derrota. O sea, habían perdido a un comandante que era muy querido, habían sufrido daños en un buque que era su trofeo de guerra y de contraparte no habían conseguido casi nada. Justo para entonces se acababa de unir a la escuadra chilena un buque que habían comprado en Europa llamado Belle de Cork, que había sido manejado en Valparaíso. Se le había montado un cañón experimental de largo alcance de 70 libras y se le denominó Angamos. Este buque justo acababa de llegar el día 16, perdón, el día 26, se había unido a la escuadra en Pacocha y al día siguiente pasó a Arica, el 28. Entonces, con este cañón de 70 libras experimental de Langamos de largo alcance y los dos que montaba el Huáscar, que también eran de largo alcance, los dos de 40 libras, los chilenos comenzaron toda una serie de bombardeos que duraron entre el 29 de febrero y el 6 de marzo. Básicamente se trató de lanzar pues una cantidad diaria de proyectiles, disparaban siempre fuera del alcance de los defensores y simplemente estos no podían responderles. El primer día hicieron creo que 4 o 5 disparos y se dieron cuenta de que era inútil. Y los chilenos siguieron todos los días, continuaron con su bombardeo. Al final, hasta donde se tiene tabulado, hicieron 233 disparos entre 5 y 6 mil metros, siempre fuera del alcance de los defensores, que en su mayoría no provocaron bajas, porque como después del bombardeo sorpresa que originó 8 muertos y 15 heridos, la población civil se había alejado de la ciudad. Y al ver que continuaban los bombardeos, simplemente se mantuvieron fuera. Entonces, no provocaron bajas, no hubo muertos, heridos tampoco, solamente daños en algunas casas que fueron alcanzadas, pero sí quedó el amargo sabor de que los defensores vieran que se les disparaba impunemente y que ellos no pudieran responder. Mal que bien, eso siempre desmoraliza y por desgracia es un trago amargo que tuvimos que digerir. El siguiente, por favor. Algunas consecuencias. Para Chile fue muy embarazoso lo de la derrota frente a Arica y al extremo tal de que el día siguiente, 28, de inmediato se cursaron órdenes para intensificar la guerra. O sea, las próximas misiones eran atacar las guaneras, destruir Mollendo, bloquear el Callao y todo tenía que hacerse lo más rápidamente posible. Se acabó el recreo, señores. Aquí la guerra se tiene que endurecer. Y no solamente se va a hacer con la campaña que acaba de abrir el ejército que ha desembarcado en Pacocha, sino que la propia Marina va a tomar la iniciativa y va a comenzar a buscar de destruir la capacidad militar de los peruanos en la zona costera. Para la escuadra peruana, pues fue un triunfo que no deja lugar a dudas. O sea, durante más de una hora, el Huáscar combatió con el Manco Cápac y el Manco Cápac no solo le causó daños de consideración, sino que le produjo bajas y lo obligó a retirarse. O sea, quien se retira del campo de batalla es el Huáscar. Simplemente ya no tuvo más que hacer y con el tema este de que había que ponerle en conocimiento al capitán Conde, el cual había sido la suerte del comandante Thompson, simplemente se dio por concluida la batalla. El efecto práctico más inmediato fue que el Manco Cápac a partir de la fecha se ganó el respeto del enemigo. Nunca más, en los dos combates que volvieron a darse el 17 de marzo con motivo de la llegada de la Unión la doble ruptura del bloqueo, como el 6 de junio, que fue el bombardeo que se hizo desde tierra y mar a la plaza antes del asalto, en ninguno de los dos casos los buques chilenos llegaron a ponerse al alcance del Manco Cápac. Simple y sencillamente lo evitaron. No tenían necesidad de conocer cuál era la capacidad del Manco Cápac, simplemente no necesitamos ponernos a tu alcance. Sabemos que tú puedes hacernos daño, así que contigo de lejitos.
incluso el día que el 7 de junio que cae la plaza y que el Manco Cápac se autohunde, en ningún momento ninguno de los buques bloqueadores se acercó a tratar de combatir nada. Simplemente no lo obstruyeron, no lo estorbaron y permitieron de que el buque se autosaboteara y se hundiera. El siguiente, por favor. Algunas enseñanzas. La historia peruana no debe olvidar las victorias que tenemos. No son muchas, son, y nos deben ayudar a reflexionar no solamente qué es lo que hicimos, sino qué es lo que pudimos hacer si hubiéramos tenido mejores equipos, si hubiéramos estado mejor preparados. La preparación no simplemente significa tener entrenamiento, sino que nuestros equipos estén en condiciones de poder operar de manera adecuada contra el enemigo y que sean los que se necesitan para combatir. En el caso particular de este combate, la serenidad y el cálculo para poder esperar una oportunidad, que fueron los que hizo Gala Sánchez Lagomarsino, conociendo sus, como dicen, sus fuerzas y debilidades, y calculando de que tenía enfrente un comandante impulsivo, que resultó que sí lo era. Entonces, le permitió jugar en favor con todas esas condiciones para poder conseguir un resultado positivo para él. Ahora, lo que también debemos pensar es que los medios materiales que teníamos no eran los adecuados. No podíamos tener un buque de esas características, o sea, el Manco Cápac combatía cuando el enemigo quería que combatiera. Porque como hemos visto, después de este episodio, después del combate del 27 de febrero, el enemigo nunca más quiso volver a saber nada de acercarse al Manco Cápac. ¿Por qué? Porque el Manco Cápac no podía plantear las condiciones, no tenía la velocidad para poderse acercar, no tenía la maniobrabilidad para poder buscar al enemigo. Podía salir, y es lo que hizo, no solamente el 27 de febrero, sino también lo intentó hacer el 17 de marzo, y también lo intentó hacer el 6 de junio. Pero esta vez ya los chilenos aprendieron la lección y no querían acercársele. Entonces, si tú no tienes cómo poder hacer de que el enemigo combata bajo tus condiciones, estás en desventaja. Depende de que el enemigo quiera o no quiera. Entonces, no es eso lo que debemos no buscar. Ahora, adicionalmente, como un tema ya más global, ¿no? Debemos dejar de lado la improvisación. Esto de improvisar una defensa, improvisar con lo que se tiene y no tener el material necesario, el que se necesita, lleva a varias preguntas, a varias reflexiones. El Perú pudo haber vendido al Manco Cápac y al Atahualpa en el periodo en el que se sabía que no eran útiles, antes que se hicieran más obsoletos. O pudo haberles dado de baja y buscar reemplazarlos, pero no se hizo ni lo uno ni lo otro. Entonces, claro, existe el tema de que el Perú estaba en muy malas condiciones económicas y todo lo demás, ¿no? Pero de no haber sido porque Thompson aceptó entrar en combate con el Manco Cápac, este combate no hubiera tenido lugar y no estaríamos hoy día festejando una victoria peruana. Entonces, desgraciadamente, el material que teníamos no nos permitía ponernos adelante y fijar las condiciones de combate. Y eso es algo que no debemos dejar de lado. Nosotros no debemos perder la iniciativa. Tenemos que tener el material necesario para poder llevar la guerra al campo enemigo y hacer que el enemigo pelee bajo nuestras condiciones y bajo nuestras ventajas. Adicionalmente, también es algo que no debemos perder de vista: el factor humano, el entrenamiento del factor humano y la logística necesaria para que éste pueda operar en condiciones favorables es lo que nos falló en 1879. Y es algo que tenemos que tener como enseñanza de que es algo que no nos debe volver a fallar. El siguiente, por favor. Este es un cuadro anónimo que me pasó Neil Cárdenas. Se encuentra en el Museo Naval.
y se ve precisamente pues en primer plano a la Magallanes, a la derecha al Huáscar, y al fondo se ve al Manco Cápac y más allá a las baterías del Morro. Siguiente, por favor. Las fuentes consultadas, bibliografía, archivo Pierola, Fondo Antiguo, archivo de Marina, Pascual Ahumada, la interesante conferencia del capitán Luis Arce Folch, Manuel Bulnes, el siguiente, Carvajal, muy útil, Elías, Marinos Peruanos en Arica, por si acaso, el parte del capitán Sánchez Lagomarsino no está, pese a que muchos creyeran que debería estar, y debería estar, pero no está en la colección de Ahumada Moreno. Ese parte lo encuentran aquí, en Marinos Peruanos en Arica, en el libro de Julio Elías. Las cartas de Prado a la puerta. Hay una obra de la historia conjunta del monitor Huáscar, muy interesante para el periodo en que el Huáscar pasa ya a manos chilenas. La historia del guano del salitre de Jacinto López y Mariano Felipe Paz Soldán, hay mitos y verdades de la guerra. Siguiente, por favor. Creo que aquí terminamos. Solamente quisiera, antes de despedirme, dar las gracias a las personas que me han permitido poder hacer esta exposición. En primer lugar, al vicealmirante Reinaldo Pizarro, que es especialista en ingeniería en máquinas y construcción naval. Gracias a él, pude entender cómo fue que sucedió esto de la falla crucial que hay en las máquinas del Huáscar y darme cuenta de que el parte que había puesto el teniente Valverde tenía razón. Gracias a él, por lo menos me explicó cómo es que funcionaban y pude entender de que sí, es correcto lo que ahí se puso. Aparte, el ingeniero Carlos Carrera Lung, que es especialista en artillería, me indicó cómo funciona la famosa lanada. Esto de introducir, secar, mojar, retirar, todo lo de lo que les expliqué, me lo explicó él a mí primero y gracias a lo que me pudo explicar es que yo se los he podido explicar a ustedes. Y finalmente, a los señores Neil Cárdenas, Jonathan Saona, Renzo Babilonia y Juan Carlos Herrera, que me han proporcionado mucho de los grabados y fotos que he podido compartir con ustedes el día de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Muy bien, Juan Carlos, pues, tomas la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Jorge Antonio, por tan brillante exposición y acuciosa como lo habíamos anunciado. Vamos a iniciar un periodo de preguntas. Seguramente hay muchas todavía interrogantes, pese a que la explicación ha sido prolija. En el chat hay una pregunta que puedo leer que dice, Jaime Celis consulta que si en esa época existían las minas marinas, tal como se vio su uso en la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera también. Sí. Ahora, lo que pasa es que se utilizaba otra nomenclatura. En esa época, estos explosivos en realidad vienen de la época en que existía la pólvora, de los chinos existe eso. Y se comenzaron a utilizar como defensas navales en la Guerra Civil Norteamericana. Pero en esa época no se les conocía como minas, sino como torpedos. Entonces, cuando uno entra a leer la literatura de la época, tiene que buscar el término torpedo, que para ellos era una especie de explosivo flotante que se quedaba allí o que se tenía que colocar, llevarlo al costado del casco de un buque y hacerlo volar. Esos eran los torpedos. O sea, el torpedo automóvil que conocemos hoy día, propulsado por hélices y que disparan pues, el submarino, que van, incluso algunos ya tienen comando sonoro y pueden virar para buscar su objetivo. Esos todavía no existían en esa época. En todo caso, el torpedo light vendría a ser una mina. No, a ver, esa parte ya estamos entrando a los filoguiados. O sea, torpedos que sí eran automóviles. El primer torpedo automóvil, 100% automóvil, era ¿cómo se llama Había un torpedo inglés que ya estaba en servicio, que había entrado en servicio, incluso es el primero que se usa en combate, se usa en Pacocha, pero los británicos no lo vendían. O sea, lo utilizó el Shah para dispararle al Huáscar cuando estaba Pierola todavía a bordo. Estamos hablando de 1877. En ese combate, los ingleses lanzan uno de esos torpedos y no le dan. Entonces, el Whitehead, gracias por el dato, Iván.
el torpedo Whitehead. Ese torpedo es el que se usa y eran ya los torpedos automóviles, eran los primeros modelos de torpedo automóvil. El Light era uno de ellos también, o sea, se ponía en el mar, se activaba su mecanismo, su motor y podía dirigirse en línea recta. Bueno, no siempre en línea recta, pero esa era la idea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público asistente? Bueno, si no hubiese alguna consulta, Me parece que alguien preguntó algo ahí en el chat. Sí, hay ver, una pregunta que sí. a ver, pregúnteme. Tanto el Manco Cápac como el Huáscar dispararon Palliser. Pregunta del señor Willy Pajuelo. A ver, como le indiqué, el Manco Cápac solamente disparaba balas esféricas. No existían Palliser esféricos. El Palliser era un proyectil cilindro ojival, o sea, alargado, parecido a los que disparaba el Huáscar, y que tenían unos platillos especiales para poder conseguir mayor penetración, mayor fuerza cinética, y tenían el cono de la parte superior acerado. O sea, ese era los datos principales de la Palliser. Tenía la capacidad de poder perforar más que una bala común y poder activar también la carga explosiva. El Huáscar tenía Palliser. Incluso cuando es capturado con Palliser a bordo. Entonces, dentro de las balas que utilizó, es probable que se hayan utilizado Palliser. Ahora, no olvidemos una cosa. La Marina chilena, hasta la captura del Huáscar, no utilizaba cañones de 300 libras. El cañón estándar de los buques de guerra chilenos eran los de 150 libras o los de 250 libras en sus blindados. Entonces, ellos no tenían munición, no tenían conocimiento mayor sobre cómo se manejaba, simplemente era un cañón más que había que ver cómo es que, o sea, cuáles son las cargas que le corresponde para poder dispararlo con cierta efectividad. Pero de que existían, o sea, a bordo del Huáscar sí existían, quedaron como parte del botín al ser tomado el barco. Que todas estuvieran en condiciones de ser disparadas, no lo sé, pero por lo menos una parte sí, porque, como digo, los chilenos no tenían de dónde conseguir proyectiles de 300. Si el Huáscar sale a campaña es porque se llevó los proyectiles que tenía a bordo cuando fue capturado. Con respecto a los participantes del combate, se ha mencionado a Leoncio Prado, el héroe Huamachuco. ¿Podrías ampliar un poco la información? Lo consulta Wilmer Silva. Ya. En el 79, mientras Prado era todavía presidente, él había enviado a Leoncio Prado como jefe de la estación torpedista que se estaba armando en la isla del Alacrán, o sea, justo frente a la bahía de Arica, poco al sur. Entonces, allí se iba a colocar una estación torpedista para poder a cualquiera de los buques que en ese momento se encontraban bloqueando el puerto o que pudieran hipotéticamente bloquearlo, preparar algún ataque con torpedos y poder hundirlos. También se planificó de que esa estación torpedista se trasladara de manera terrestre a Iquique y tratar de allí torpedear alguno de los buques bloqueadores. Pero cuando más o menos como que la gente estuvo ya preparada y se tuvo los equipos necesarios, justo se levantó el bloqueo y quedó en nada el traslado a Iquique. Entonces, cuando entra el gobierno de Pierola, él desactiva ciertas cosas, cambia jefes y lo deja en el aire a Leoncio Prado. Entonces, ¿por qué? Era hijo de Prado. Pues, desgraciadamente siempre tenemos el tema político y primando dentro de las decisiones que había en nuestras Fuerzas Armadas. Y Prado se queda sin puesto. Se queda en Arica, claro, pero no le dan puesto, no le dan cabida, no le dan un nuevo destino. Simplemente se queda, como dicen, en el limbo. Y tanto él, que estaba en el limbo sin un puesto, como Juan Guillermo More, que estaba sometido a prisión. O sea, en teoría, ninguno de los dos tenía comando, ninguno de los dos tenía un puesto. Por eso es que los dos se van y se presentan como voluntarios.
Y eso era común, porque lo ves igual también cuando los chilenos bloquean el Callao el primer día que hacen el bloqueo del Callao y que amenazan con hacer su primer bombardeo. La mitad de los jefes que se vinieron de Lima eran jefes navales que no tenían colocación. Todos, de la ASA, que era contraalmirante, capitanes, todo el mundo. Viene y se presenta de voluntario, denme un espacio, quiero combatir. Hago lo que sea. Te cargo carbón, te cargo pues, bolsas de, ¿cómo se llama? De pólvora, lo que tú quieras, pero dame una colocación. Ese era el espíritu de la época, o sea, combatir, o sea, no estar mirando. Y eso es lo que trataron de hacer tanto Leoncio Prado como Juan Guillermo More. El uso del Manco Cápac en combate, motivo de esta exposición, desmentiría la tan cuestionada mención señalando a los monitores como una mala adquisición. Bueno, aquí teníamos que entrar en una evaluación, y la evaluación es bien cruda. Costo versus beneficio. ¿Cuánto te costaron? Comencemos con cuánto costó adquirir el buque. Estamos hablando de los dos, o sea, el Manco Cápac y el Atahualpa. ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto costó traerlos hasta el Perú? ¿Cuánto costó mantenerlos hasta el inicio de la guerra? ¿Cuánto costó? Reparaciones, tripulación, equipo, provisiones y todo lo demás, año por año. Estamos hablando del 70 hasta el 79. ¿Cuánto costó todo eso sumado a su traslado a Arica, a su estadía en Arica, a las reparaciones que se hicieron en Arica, para que al otro lado de la columna ya tenemos en el debe y el haber cuánto es? Este combate es lo único que hizo, porque el Atahualpa ni siquiera eso hizo. El momento de gloria del Manco Cápac es este, pero fue el único. Muchas gracias. Si hubiera alguna consulta, por favor. Si no hubiera, sí, acá tenemos una. Iván Pineda consulta, ¿los monitores fueron comprados en los Estados Unidos ex profeso para la defensa costera? Eso podría explicar su adquisición teniendo unas características tan peculiares. ¿Hay información al respecto? Sí, básicamente, a ver, yo más o menos lo traté el día que hice una exposición sobre precisamente lo de los monitores, y el asunto es bastante sencillo. Cuando la Comisión Naval del capitán Dueñas, Ignacio Dueñas, va a Estados Unidos, lo hace con el objetivo de conseguir algunos de los monitores oceánicos que tenían los Estados Unidos. No olvidemos que en el 66, el 2 de mayo, aquí en la bahía del Callao, mientras se tenían lugar los combates entre la escuadra española y los fuertes del Callao, estaba de observador un monitor oceánico norteamericano. Y ese monitor era de 2 torres. Era un monitor que podía hacer 14 millas por hora. Era un monitor que atraía la mirada y decía, bueno, con este monitor nos comemos vivos al Numancia, nos comemos vivos a todos los buques de madera españoles. Entonces comenzó la idea, ¿no? ¿Sabes qué? Manden a alguien allá, a Estados Unidos, y que se consigan uno igual a ese. Esa fue la idea. Para eso va Dueñas allá. El problema es que, como muchas cosas en el país, la idea inicial se desnaturalizó por completo. O sea, de ir a buscar un buque oceánico que pudiera enfrentarse con ventaja a cualquier blindado español, terminamos comprando esto. ¿Necesitábamos los buques de protección de costa? No. Bastaba con colocar más cañones nada más, cañones más modernos, se acabó el asunto. No había ninguna ventaja en la adquisición de estos dos buques. Entonces, nos sirvieron, el Manco Cápac nos sirvió, precisamente para lo que estamos viendo el día de hoy. Pero, aparte de eso, no. La adquisición no se puede considerar como una adquisición afortunada. Ese dinero se pudo haber comprado, no sé, pues, otros dos buques blindados, similares a los chilenos. O sea, nos hubiera podido servir de muchas otras maneras. Y no compraron los buques que en ese momento no se necesitaban. El Perú no tenía ninguna urgencia en adquirir dos buques de defensa costera. Y es más,
como repito, la idea inicial no era conseguir buques defensivos, sino buques ofensivos para llevar a cabo una campaña a las Filipinas o a Cuba o a algún otro lugar. O sea, ¿cómo es que terminamos con una idea, comenzamos con una idea y terminamos comprando otra cosa? Parte del Perú profundo, amigo. Bien, una pregunta más, una pregunta de José, una persona que José Carlos indica, Bernardo Smith señala que el disparo que mata a Thompson se hizo cerca a las 3 de la tarde y que el último disparo que realizó el Manco Cápac fue a las 3:15. ¿Coincide con otras versiones? Es variable porque, como verá, una de las versiones habla de 2:30 como a la hora de que le disparan a Thompson, y como 3:30 la hora de que se hace el último disparo, y porque ya el Huáscar simplemente se aleja. Entonces, poco como... El problema es que no tenemos la secuencia de los disparos. O sea, tú no sabes si el disparo que mata a Thompson es el tercero, el quinto, el séptimo, cuál de ellos fue. Se sabe solamente que de los 11 disparos que hace el Manco Cápac con los cañones de la torre, 2 impactan en el Huáscar, uno de ellos mata a Thompson y se tira abajo el, este, el, el palo mesana, y el otro probablemente le haya rebotado ¿cómo se llama?, en alguno de los flancos. Pero seguir el hora a hora es bien complicado. Si no hay datos, es bien difícil. Muchas gracias. Bueno, hay una consulta sobre la existencia de reglamentos o cómo era el equipamiento para el personal de la Marina durante la campaña marítima. Es una consulta para investigar. Sí, sí hay, sí hay. O sea, eso en el Archivo General de Marina están los fallos de lo que corresponden por buque. Entonces hay toda un sobre que es Manco Cápac, hay otro sobre que es Atahualpa, otro sobre es Unión, otro sobre es en el caso de los transportes, Chalaco, Talismán. El Talismán creo que no hay, pero de los otros sí están casi todos. Y en esos te dice, ¿no? O sea, por la presente estoy pidiendo en el adjunto, a veces está el adjunto, casi siempre no. Y te dice, o sea, en la relación de cosas que me corresponden por el presente semestre. O sea, más o menos existía ya la tabulación de cuáles eran el material que se tenía que asignar a cada buque por cada semestre. Entonces, eso ya estaba más o menos normado, por decirlo de alguna manera. Bien, si pudieras decirnos hasta cuándo el Huáscar siguió combatiendo con pabellón chileno y cuál fue su desempeño. El Huáscar termina la guerra con el pabellón chileno y es más, o sea, hasta ahorita todavía está en Chile, así que no hubo ya nuevamente un choque militar buque a buque. Simplemente lo que hubo fue pues, que se unió al bloqueo primero de Arica. El Huáscar está presente el día de la doble ruptura de la corbeta Unión en marzo. Luego también está presente el día que la plaza cae. Y luego se traslada al Callao, donde también hace, si no me equivoco, el Huáscar participa dentro del bombardeo de lo que se hace del reducto número 1 en la batalla de Miraflores. Hasta allí, porque fuera de eso ya simplemente me parece que en el 81 lo envían si no me equivoco, a llevar tropas a Paita. Y punto, ahí creo que ya deja de participar en operaciones. Bien, muchísimas gracias por resolver todas las consultas, pero sin más, yo culminando esta conferencia, quisiera cederle la palabra al presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, el señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, quien ha estado atentamente escuchando la conferencia. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, indudablemente que en este tipo de conferencias aprendemos muchísimo. Has dado la conferencia con un detalle y con una minuciosidad increíble. En cierto momento me parecía estar a mí en ese momento a bordo de Manco Cápac.
Muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido, a mi modo de entender, excelente. Y veo que dentro de las personas que te han ayudado, uno de ellos es el almirante Pizarro, es miembro del instituto también, efectivamente, y nos da mucho gusto que todos estemos contribuyendo de alguna forma para seguir haciendo patria, como yo siempre digo. Estas oportunidades en que tenemos los momentos para acordarnos y vivir estos instantes de gloria son tan pocos en nuestra historia que tenemos que gozarlos. Muchísimas gracias y quedamos a la espera de nuestra próxima exposición porque ya te has convertido en uno de los expositores favoritos del instituto. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los que han asistido el día de hoy. Hasta Los luego. espero para marzo para hablar sobre la doble lectura de la Corbeta Unión en Arica. Perfecto, perfecto, ahí estaremos. Excelente. Muchas gracias. Sí, Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. sí. Mencionarles también que esta exposición ha sido grabada y estará publicada en la página, en el YouTube, en el canal del Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Jorge Antonio. Muy Gracias a amable. ustedes.